Y como habíamos prometido, estamos en línea con Mari Schweigart. Hola, Mari. Hola, gracias, un gusto. Coméntame un poco sobre tu acercamiento con el Club Teutonia. Exactamente, mira, eso es un tema que debemos siempre agradecer ante todo a fotos, a documentación que estuvo guardada durante mucho tiempo. Eso es algo que le debemos dar valor, ¿no?, a la foto, porque las fotos nos cuentan, nos hablan, los documentos lo mismo. Y eso mi padre ha sido un celoso cuidador de esos recuerdos. Estaban en una caja de madera, que él era un carpintero muy bueno, inclusive había hecho la caja de madera con el logo de la institución, y ahí estaban esos recuerdos, y ya guardaditos, ¿no?, que lo supo transmitir a nosotros, a la familia, en este caso a mi hermano y a mí, y estaban ahí, siempre lo veíamos, lo recordábamos, era observarlos cada tanto y con muchísimas fotos, no solo la parte de documento que quedó, porque normalmente al ser una institución había, ¿no es cierto?, recuerdos de ese tipo, y también infinidad de fotos que nos cuentan lo que hacían. Y eso sumado a la transmisión oral, en este caso de mi madre básicamente, mi padre falleció cuando yo tenía 9 años, por lo tanto, eran sus vivencias, lo que ella vivió en esos años que estuvo presente en la institución. Así que bueno, a través de esa documentación hemos podido recopilar un relato que nos recuerde esa entidad. Es una entidad que nació en mayo de 1931. Había habido otra anterior que se llamaba Germania, pero esa se fue con el tiempo diluyendo y se reflotó en el año 31 a través del Club Teutonia, con un grupo de alemanes que estaban establecidos ya en la ciudad, cada uno en su tarea, y de esa manera se reunían en una forma informal, y como siempre pasa con otras entidades, ¿no es cierto?, de otros grupos de migrantes, quieren de alguna manera afianzar que eso quede, por lo tanto deciden hacer este Club Teutonia. Y la principal promoción de todo esto era la difusión de toda la cultura alemana, básicamente, ¿no es cierto?, desde la historia, la geografía, danzas, la música, el canto, eso tiene mucho que ver, la genealogía, eso es muy importante, y sobre todo ellos tenían armados sus estatutos, ¿no es cierto?, y algo que siempre resaltaron, que todos sus miembros alemanes o descendientes de alemanes podían participar de ese club sin distinción de clases, ni religión, ni credo político. Eso es muy importante. Ellos funcionaban en la calle Bolívar 2668, y fue una forma de ir cada vez afianzándose más, ¿no es cierto? Ellos tenían una serie de actividades que se fueron cada vez promocionando más, y era un lugar de encuentro. ¿Qué podemos decir de un grupo de inmigrantes de otro lugar? Es un lugar de pertenencia, donde se encuentran con su cultura, que no solamente es para tenerla entre ellos, sino también difundirla hacia los demás. Tenían una biblioteca en alemán y también traducida al español, que funcionaba en ese momento en la calle San Luis 1950, para que se acercaran todos aquellos que le interesaban. Siempre estuvieron abiertos a la comunidad. Sus encuentros eran periódicos y tenían distintos motivos. De eventos deportivos, jugaban básicamente a los bolos. Nosotros lo conocemos como el bowling, ¿no es cierto? Pero eran esas bochas grandes en donde acá sí siempre se recuerda en la memoria, más que nada de mi madre. Papá era muy bueno en eso, para jugar. Y tenían, por supuesto, bailes también, danzas que participaban, ¿no es cierto?, todas las señoras de los esposos que concluían ahí, y realizaban siempre guiados por toda una profesora. Eso también era presentado en salones, en un hotel, el Hotel Confortable en ese entonces, donde se reunían también, que pertenecía a uno de los dueños, y allí podían de esa manera hacer los distintos eventos sociales también, de otro tipo. Reuniones, por ejemplo, hacían tipo cenas aniversarios
observa lo que nosotros, cenas, ¿no? Que ahora la conocemos como reuniones temáticas, por ejemplo, porque hay fotos, y eso por eso nos ayuda muchísimo todo eso sumado al relato. Vals, dedicaba al vals, otro era dedicada al tango, o sea que tenían una apertura amplia también musical, no solamente centrada en la de ellos. Y bueno, y ahí era la participación cada vez mayor. Acá entra el recuerdo de mi hermano me llevaba 16 años, o sea que él era del 30 y participó de todas esas reuniones y siempre recordaba como algo muy alegre. Ellos siempre tenían un motivo para estar contentos, para festejar, y siempre iba gente que no tenía nada que ver tal vez con una identidad alemana, pero de alguna manera le daban lugar, y eso también servía para el objetivo de la entidad, difundir la cultura alemana, la gastronomía. No nos vamos a olvidar la parte gastronómica alemana, que es muy rica, por cierto. Así que bueno, hay una serie de ¿no es cierto?, de actividades desde gimnasia, y eso lo vemos en la cantidad de fotos. Por ejemplo, también en las fiestas navideñas de fin de año, las hacían. Ellos se reunían y eso era una alegría tremenda, por lo menos tanto también mi madre lo recuerda como una época muy especial. Y yo pienso que han sabido disfrutar de eso, ¿no?, de lo que les ha dado, en este caso, como alemanes que eran, viviendo aquí en Mar del Plata, y sus descendientes, o sea, sus hijos, se fueron incorporando a todos esos encuentros, y de esa manera fueron adquiriendo todo eso. Lamentablemente con el tiempo eso se disuelve, ¿no es cierto? Así que es bueno decir que ahora existe el centro alemán, ¿no es cierto?, acá en Mar del Plata, que somos ya descendientes, ya no somos alemanes, pero sí descendientes de todos ellos, ¿no es cierto?, donde es muy grato recuperar este recuerdo, porque yo no creo que sea muy difundida la historia del Club Teutonia en Mar del Plata, que existió, y que tampoco hay mucho material, ¿no es cierto? Uno, ¿qué hace? Buscamos en internet, pero no hay mucho material de eso. Así que, bueno, poder darse a conocer esto, difundirlo, tiene mucho valor. Así que, bueno, eso sería uno de los, digamos, objetivos más importantes en esto, ¿no? Y eso también te lo agradecemos porque es una oportunidad más que has permitido al Centro Alemán, como en misiones anteriores, poder hablar de todo esto, ¿no? Así que, y los recuerdos que ya te digo, que son, eran, aparte, se reunían también, no solamente en un mismo lugar, sino en otros lugares, jugaban a los dardos también, eran distintas actividades. Todo esto yo lo confieso, no desde ya, no es porque yo lo vivencié, yo soy del 46, no lo viví. Entonces yo lo que puedo transmitir, las vivencias que como les comentaba, las que decía mi madre o mi hermano, y lo que puedo observar a través de las fotos. Y sí, eso ya nos dan una idea, pero está todo el recuerdo, estaba muy bien organizado, porque hay todavía en esa caja que encontramos, por ejemplo, los recibos, tenían un carné, obviamente de identificación de cada miembro, recibos, o sea, un estatuto, estaba muy bien organizado. Eso tiene mucho que ver para que eso se mantenga en el tiempo, ¿no es cierto? Eso significa también una disciplina para mantener esa actitud. Eso es fundamental, ¿no es cierto, Silvana? Así que bueno, eso sería lo que me ha sido grato de alguna manera poderlo transmitir, aunque más no sea, no a través de mis vivencias, pero por lo menos a través de todo lo que mis mayores me han contado. Ya después, pasado, que se disuelve sobre la década del 40, queda la amistad entre ellos. Ellos se reunían fuera, después ya en forma personal. Por ejemplo, papá llegó a hacer mucha amistad con Federico Mesron, que Pablo también forma parte y tiene documentación del Club Teutonia, de otra familia Kulicke, de la familia Klom, y yo recuerdo, sí, yo ya era chica, pero íbamos a las casas de ellos, ¿no es cierto? Inclusive ya fallecido papá,
nos permitían ir, nos invitaban a participar de reuniones de té. A mí era un placer enorme, porque todo era muy casero, las famosas masitas, la torta de chocolate. Bueno, esa era como es la memoria emotiva que tenemos todos, ¿no es cierto? Viene como un olor a eso, a la frescura, ese gusto rico que había en ese entonces. Y eso quedó muy en mí, en esa niña chica que era, y bueno, en algo se puede decir que participé. Yo pienso que se mantiene viva la tradición, mientras tanto alguien lo recuerde y comente sobre estas vivencias. Sí, eso soy una acérrima defensora de eso, realmente, Silvana. Por eso lo que haces con este programa tiene mucha significación. Permitir que cada uno cuente, más allá desde lo que significa un hecho puntual de la institución que se representa, también las vivencias de cada uno, porque eso aportan, ¿no es cierto? Y no está plasmado en ningún lado, porque es la vivencia de cada uno. ¿Cómo hacemos? Claro, eso no está en una foto, no está en un documento formal, está en la memoria de cada uno, ¿no es cierto?, que vamos transmitiendo. Por eso es de gran importancia, a veces uno ya es grande, yo formo parte del grupo de los adultos mayores, pero que escuchen a los mayores, no importa el tipo. Acá Mar del Plata tiene básicamente una inmigración alemana española, y nuestro país fue muy rico en recibir mucha inmigración. Entonces escuchemos a todos ellos, a los mayores, que los jóvenes tengan paciencia de escucharlo, porque a veces no tienen oportunidad de relatar, como así también respetar sus silencios. Porque si eso no se escribe o no queda, por ejemplo, en tu programa, que luego queda sentado en las redes sociales, y eso ya está, tiene su lugar, su espacio, alguien lo va a leer. Ah, mira, existió esto, no sabía. Y bueno, esta es una oportunidad. Y eso, bueno, tiene, como dijimos, y decís, no está escrito en ningún lado. Mari, decime, ¿qué pasó con el club? Las cosas que tenía el club, ¿se saben dónde fueron destinadas? No, yo como te decía, lo único que tengo es la parte de documentación y fotos. El resto era en un lugar en esa calle Bolívar, que también existió una escuela, que el director era el señor Nigel. ¿Qué pasó en sí con todo lo que pueda ser mobiliario? Ahí desconozco. Yo sé nada más lo que tengo, nada más. Supongo que eso sabrá si pertenecería a alguien, si cada uno aportó algo y después se lo llevó. No conozco ahí esa parte, ¿viste? No la sé ahí. Bueno, lo importante es que no hay que perder las tradiciones y la cultura, y como decís vos, transmitirla de generación en generación para que digan, mira, hubo una época que había un club llamado Teutonia y hacían tal cosa, ¿por qué no hacemos lo mismo? Exacto, esa es la idea. Más allá, ¿no?, de los pormenores o detalles que llevaron a su disolución, estuvo 15 años estuvo ahí presente, y ahí están fotos, personas que estuvieron ahí y trabajaron con un propósito, y eso es lo que se tiene que saber, ¿no es cierto? Y dejó una huella en Mar del Plata también. Totalmente. Y en el caso de mi padre, fue realmente ver lo que es el destino de cada uno. Mi padre era un emigrante que vino solito a la Argentina, y él tuvo en Buenos Aires contratado por una empresa alemana para venir a trabajar acá en 1927. Por eso quería hacer como un aporte también de un grupo de alemanes, de algo que a lo mejor no todos lo saben tampoco, pero que fueron parte de un ícono, de uno de los íconos principales de la ciudad de la ciudad, como es el Torreón del Monje. Esa compañía alemana en el año 27, durante 2 años, trabajaron armando la base de la pedana, esa plataforma que cae sobre el mar. Bueno, armar esa estructura fue muy difícil, y eran todos alemanes. Ahí tenían que trabajar muchas veces contra el oleaje, porque era la parte baja. Claro. Bueno, hasta el día de hoy está presente toda esa estructura. Entonces, tal vez ahora no las vemos por las ampliaciones que han hecho, pero ahí está la obra de muchos operarios alemanes que le dieron forma a la construcción de esa pedana, ¿no? Varios de ellos se volvieron a Buenos Aires y otros siguieron a Brasil. Bueno, mi padre se quedó porque conoció a mi madre acá, ¿no? Porque los padres de mi madre, o sea, mis abuelos maternos, eran
caseros del Torreón, por eso es que ahí se quedó mi padre después como cuidador también, casero de ese lugar, y también muchas reuniones, que eso sí lo recuerdan también mis mayores, muchas reuniones del Club Teutonia, por eso acá yo quise hilvanar acá estos dos hechos, ¿no? También hacían reuniones en el Torreón, porque había espacio, especialmente en la época de invierno, cuando decaía la actividad que tenía básicamente el Torreón, ¿no? Con el tiro a la paloma. Eso también tiene mucho valor, que tampoco, no, ya te digo, no sé si se sabe mucho. También tengo fotos, la familia las tiene, fotos originales, que de hecho calculo que fue febrero del 2012, un diario acá local, se enteró de la existencia de justamente de ese grupo de alemanes, y cuando vieron las fotos se quedaron pero impresionados, porque realmente no hay nada, los únicos originales de eso están en nuestra familia. Y bueno, fue difundido, varias fotos ya están en internet, ¿no? Así que bueno. Tu familia es parte de la historia y realmente parte de Mar del Plata. Y sí, como muchos, sí. La vieron nacer, crecer. Exacto, ese es el tema. ¿Te imaginas que, bueno, mi abuelo era español, vino en la década del 20 y ya se quedaron acá, los que descendemos también formamos de acá como todos otros inmigrantes, ¿no? Somos un poco, por eso nuestra identidad marplatense es diversa, es por la creación de toda esta gente, y que muchos, porque uno ha tenido oportunidad de participar en otras reuniones de colectividades, y es un gusto, un placer ver cómo mantienen todas las tradiciones, las costumbres, y eso es algo que tiene que seguir, porque también nosotros, descendientes de ellos, somos un poco de cada uno de nuestros ancestros, ¿no es cierto? Y por eso es bueno saber que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan también de dónde venimos. Somos un poquito de todo ello, por eso la genealogía también tiene su importancia. Y entender el por qué, y nos puede sorprender muchas veces, ¿no es cierto? Sí, realmente eso es una realidad que uno por lo menos la defiende, una postura que defendemos. Mari, ¿algunas palabras que les quiera decir a los oyentes que se están escuchando en este momento? Mira, principalmente creo en parte lo dije, ante todo agradecerte porque esto es la oportunidad de difundir cosas que seguro no muchos lo sabían, y ver esta época especial que nos toca vivir. Hay mucha gente que ha ido al baúl de los recuerdos, donde ha sorprendido con fotos que ni sabía que existía. Bueno, que recuperen, que vayan a esos lugares, que si hay algo que puedan decir, contar, que no lo obvien, que no lo dejen, y si tienen que preguntar a un abuelo, a una madre, que pregunten de dónde venimos, que no pierdan eso, ¿no es cierto? Que no se caiga en la indiferencia, sino en la búsqueda de nuestras raíces, de nuestros ancestros, que siempre va a estar un abuelo dispuesto a escuchar y a relatar, a escuchar las preguntas y con gusto poder contar, ¿no es cierto? Mari, ¿vías de comunicación o algún lugar donde te puedan contactar por si quieren saber un poco más de Club Teutonia, también saber un poco más del Torreón, un poco más de vos? Bueno, básicamente por supuesto en la página del Centro Alemán de Mar del Plata, allí se publica todo, y bueno, yo tengo mi Facebook personal, pero que también con gusto lo compartiría también, así que eso sería principalmente los medios, ¿no? ¿Cómo te pueden buscar por Facebook? El apellido, Mari Schweighart sería así. Con que pongan Mari, SCHW, ahí sigue el apellido y va a aparecer ahí. No, porque eso nos pasa con nuestros apellidos. En la página de portada, en la hoja de portada justamente hay una imagen que estoy con mis hijos en el Torreón. En mi casa natal, como le digo, soy de 46. Tu segunda casa. Nací allí, no tengo problema en decir en el año que nací. Aparte, como que debo ser la única que nací allí, porque en esa época era muy difícil, las madres tenían a sus hijos en su domicilio. Aprendí a caminar ahí, nací escuchando el ruido del mar. ¿Cómo no voy a querer a este mar maravilloso que tenemos en nuestra costa? Bueno, Mari, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia.
re interesante y seguramente tenés muchas cosas más para contar. Bueno, gracias a vos, Silvana, por siempre dar este espacio para todos los que somos descendientes de inmigrantes, Silvana. Gracias a vos, Mari. No, gracias, Besos. gracias, hasta prontito, gracias. Chau, chau. Con nosotros Mari Schweizgard, descendiente del Club Teutonia.